Hola, what is up, Matías? ¿Qué tal? Todo tranquilo. ¿Vos Pero qué ondas? sí, pero muy bien, muy bien. Hey, gracias por aceptar la invitación Ah, y, por y por nada. avisarme ahora que estabas disponible. So good to see you, though. It's been how How long? long Like has it been? Hey, because you three? asked me, is it going to be in Spanish or English? And I said, it's going to be in English. And suddenly we started talking in Spanish. I know, because it was just like natural. It was instinct. So, Isn't it? Right? right, It's like right. But the whole situation brings you to Spanish, you it's so know? true. It's Because of where true. you lived. But I'm so I glad to see you again. It's likewise. well, so let's do it. Let's do this properly, right? Okay. I suppose you must have seen some of my videos and you know what I do, and Yeah. it's mostly returned missionaries who served in Argentina and they learned Spanish, and because teaching English is what I do for a living, and I have Yeah. plenty of students, most of them adults or young adults or even some teenagers and a few kids. Yeah. Um, but I like making some material to show them through the Sure. experience that you people, had while learning Spanish, to show them that it's kind of like the same thing what they have to do, you know? Yeah. That's a Some, good idea. I like because that. sometimes people feel that I don't know what's wrong with me. I don't know what is so difficult to me, and they feel that they are having a problem. I think it's good to know that we all go through the pretty much the same things when we learn Yeah. any We language, call it a right? learning curve. Yeah. Exactly, exactly. So, why don't you introduce yourself a little bit? You say who you are, your name, where you're from, and then right Cool. after that, maybe how we met. Okay. That All right? sounds great. Well, my name is Trey Wood, and I am from Layton, Utah. Currently, I live in Saratoga Springs with my wife. So, funny enough, my wife and I, we both met in Argentina. So, she was also a missionary in my mission. And so we got married about a year and 3 months ago. Oh, I So, didn't know that. yeah, I yeah, missed yeah. that I'll part of the show you. story. I'll show you a picture of her here. Okay. Here she is. This is actually in front of the temple in Buenos Aires. Yeah, I see that. I So recognize that one. yeah, we went What's back about a year ago. I had messaged you, but I think our timing was off, so we weren't able to meet up. But what is yeah. her So name? her name is Maddie. Maddie. Yep. That's So amazing. I know And it's been fun. you Go didn't ahead. serve in Buenos Aires, where I No, live. yeah, no. So we actually both served in Neuquén. Hmm. So we were in the same mission, um, and we were able to serve near each other. And once we both got back to Utah, because that's where she's from as well, we were able to reconnect. And Uh-huh. um, yeah, so then we got married about a year later. So that's kind of who I am. Believe it or not, we actually have a baby on the way. You have a So baby on the way. yeah, Wow, that's so so cool. we're When? When is the due uh, date? in September. So September 12th, and we're expecting a baby girl. So we're really excited. But you probably have no idea when my birthday is. Is it that day? September 7th. All right, we're But gonna pretty have close, to. close enough. We'll have to push. We'll have to get it so you guys have the same birthday. But yeah, I mean, a little bit about how we met, which is to me was a big blessing. I remember I submitted a picture on Instagram. I posted a picture saying that I was going to Argentina, and Matthias had reached out to me saying that you were from there and that you teach Spanish. And I knew very little Spanish words. And so when you reached out saying that you could offer me help, I was very excited. So I think it was while I was in the missionary training center Yeah, where I reached back out to you because, like, hey, I would love to take these classes because I realized how hard it is to learn a new language. So then we were able to connect, and you were able to get me, yeah, teach me a lot. So that was kind of how we met, I guess. exactly. But And it was pretty interesting. The whole story is
quite peculiar because that's how it started. We had a few classes, and then your mission started. But because of the pandemic, you could not come to Argentina, where you had actually been assigned to. So, am I correct? You were sent somewhere else, somewhere in the Yeah, US. yeah. So because of COVID, Argentina, I wasn't, yeah, with the borders not being open, we just weren't able to travel there. So I was in Iowa, a state here in the United States, for almost a year, maybe a little bit more than a year. And while I was here, well, in Iowa serving as a missionary, I did not speak Spanish. I was just speaking English. And so I was still studying, but I'm sure as a lot of your students have maybe picked up or have noticed, just studying and reading books, it it's not gonna help you. I mean, it'll get you the vocab and it will teach you a few things, but definitely communication, having someone to speak with helps the most. So I did not, yeah, while I was in Iowa, I didn't really learn too much That about the is language. that is actually I think that's quite fundamental, like what you just said about learning a language. It's not sometimes, and this is something that I usually say, sometimes we take English as a subject from school that we need to understand and pass, and to get to a certain comprehensions that Yeah, is good enough to get the good grade to pass it. When it it's a language, and it's yeah, better if you learn it through experiences rather than a deep analysis of the yeah, structures of everything. And even having said that, I'm a big fan of grammar. I love grammar. I think it's super interesting. But I know that that's not the typical thing, for any totally. person. So mainly, I think it's better if we learn it trying to live experiences, like Yeah, have experiences with the language, trying to communicate, trying to have fun at the same time. And what you said that you had started learning, getting ready to go to Argentina. Suddenly you're sent somewhere else in your own country where Spanish was not necessary. And right. that kind of like pushed it back probably a little bit, Totally, right? totally. And we had lost contact through that time. Yeah. I mean, I was definitely busy with missionary Of work course, makes and I sense. knew, yeah, I'm and not I knew that, complaining. I understand. no, yeah, yeah, yeah. And I knew that Spanish, I mean, I didn't need it at the time. And to be honest with you, I didn't know if I was even going to get to Argentina just because of the uncertainty of what was going on with COVID. And so once the borders opened up, they sent us there to Argentina finally, and I was very grateful. And then I realized how little I knew about Spanish. And that was a rude awakening. It was very difficult. So I got to my first area, which was Bariloche. And I, first of all, Bariloche is beautiful. It's, I mean, it's like the place to be if you're in Argentina. Like it's got it all. But man, I still struggled a ton, and it was mainly because I couldn't speak the language. And so I reached back out to you, Matthias, and you seriously, I hope you realize how much of an impact you had on me because I I was in a companionship where my companion, he was a bit shy. He didn't speak much. He was actually from Argentina, Mhm. but for me, it was hard to have that practice because he liked to kind of just hide away and not say many words. And COVID was still bad, so we weren't able to go outside and talk to people. And so I had you, and we would meet. How many times a week was it? I think we were meeting like twice a week or something Yeah, because of the same reason, because of the pandemic. We didn't have much to do. So I think we yeah, tried as much as possible. I would say probably twice, maybe three times a week, or we were making arrangements on the go, you know? yeah, yep. Yeah. And that was seriously, I looked forward to those meetings so much because
man, it helped me out so much. You were just a great help and a great teacher. Like, you know what you're talking about. And I don't know. I feel like I remember even crying to you a couple of times, Matthias, because of how hard it was for me to learn the language. And you were able to help me through it. And so yeah, if I haven't thanked you enough, thank you again for getting me through that hard period of trying to learn that language. I think it's also interesting. It's very nice to hear you say all those things. I think it helps me a lot to hear that even now. Because I think that back then everything was so confusing, Yeah, and we were kind of like not knowing what it was gonna happen and how long all that was gonna be. And like work-wise was even, because I couldn't go to work. yeah, yeah, And that meant that I had to like reinvent myself about the way of working. And thank goodness, what I do is something that can be done through the internet. I felt very yeah, blessed about that too. So the whole thing was kind of confusing. And um, at the same time, I remember having that impression that I had to do that because I'm kind of shy too. yeah. And I usually like overthink things, and Hmm. I was like, I think it's kind of ridiculous to text someone who doesn't know me. Probably he has many other ways to learn Spanish. But I still felt that I had to do it. Like I had to overcome those second Yeah, thoughts and feelings and finally do it. And we got in contact and we started making the arrangements. I was like, well, I'm glad that I did it. So it was yeah, in itself, it was a good experience for myself that when you feel like doing something, it's good to go for it, yeah, and then you realize why. Um, yeah. and I felt that all the whole thing gave me things like gave me like it's hard to explain, but it reinforced my convictions, my self-esteem also, you know? Like it's always difficult to think that you're actually useful for something. Sure. Yeah, And it kind of proved that even little things can mean a little something to someone else, you know? totally. And yet I think was not aware completely like how Yeah, much it meant to you until now. right. And what's interesting too is it didn't just affect me, but it affected so many other missionaries in my mission and my friends and really, yeah. I mean, your impression to just send me that message, it definitely planted a little seed. And then later on, it was cool to see that seed just sprout into a big tree because I mean the meeting started off with just you and I, Hmm. and then as I started telling other missionaries who I was able to see that they were also struggling a lot too. I was like, hey, well, come and join these meetings that I've been doing with Matthias. He's a great teacher. He understands English well. He understands Spanish well. So he can help you out quite a bit because he's helped me out a ton. So afterwards, we would have meetings with like maybe I don't know, almost 12, 15 other missionaries, Yeah, the group and you started would be growing. yeah, I for remember the sure. first time you asked me, you said there's this guy in the district in the zone, I don't know, and I think Yeah, he might benefit from our sessions. Is it yeah, okay if I share the link with him? I was like, of course, of sure. course, do And it. then yeah, and then everyone was just sharing the link, like, "Hey, come and join this," because it was so beneficial. I mean, you were just a great teacher, and we all learned so much from you. So, You know, and I yeah, just the other people that have been on the podcast, most of them came from, just people from my mission. So it's like cool to see. totally. I just interviewed Isaac Cabral, Yeah, and before that Ryan, no, Ryan, no, Ray, Cameron. Cameron, Yeah, Cameron. Reynolds. He's such a cool guy, and yes, they belong to that group from those days, you know. Yeah, Yeah. So the whole thing was a good experience, and it's good to see that for both of us and both sides of the story in this case, right? Like it was really interesting and an opportunity to
I don't know, overcome the difficult moments that we were both going through, maybe in different Yeah. ways for different reasons, or kind of like for the same reason in a way, but a pandemic in the middle. But it was a great experience, and it gave me something to do while we had to be inside. And the good Yeah. news is also that even years later, when there's no more pandemic, I still continue to do the same thing. Yeah. So now it's not an excuse because I cannot leave. I do it because I love doing it. And I have Love that. wonderful experiences, you know, helping uh, again missionaries from the US serving here, and they need a hand, you know, Yeah. and we have fun. Love I that. still do it every Saturday at 2:30 p.m. We have Oh, this no way. session, yes, and we all get like new ones, yeah, but it's still going on. I love Yeah. that. So what is your what is your service provide right now? Are you doing this full-time language teaching, or how often are you teaching? Like for a living, I teach English, This and is what with you're that doing full time now. Wow. exactly. And I have students mainly from Argentina, with a few exceptions. I have a student from Spain. I have a student who is Argentinian living in Andorra, or another one living in Australia. That one is pretty funny because our sessions is on Monday night, Uh-huh. For him is Tuesday morning, you know. Wow. Yeah, it's It's crazy. pretty cool. And that's what I do for a living. Then this other thing that I do on the side as a service, for missionaries currently serving a mission. That's something that I decided to do. Basically, it's a continuation of what I was doing with you and your friends serving in Yeah. Neuquén. No, it's been a great blessing. So, and that's cool that you've been able to, I mean, yeah, you remain online and now you're Mhm. teaching people in Australia and all these other places. So that's awesome. Are you teaching just from like beginners to more advanced? Are you teaching all? I would say like all levels, but I would say that on average, most of them are like an intermediate level. They Okay. have some, they know the basics and they need to improve. Most of them are adults already working in some kind of fields where English is needed, in some cases Yeah. more than others. Um, but yeah, that's what I have. In some cases, I have their children as my students, Yeah. know. Yeah. But because I have entire families teaching, the Wow. parents and all their children, that's pretty cool too, you That's know. fun. That makes me feel good, like Yeah. I don't know, I think it's something quite special. Totally. Um, so yeah, I think it would be a good idea now to go back to Spanish because you know, yeah, Oh I no. think you got to a pretty decent level of Spanish, like pretty good level, you know. Yeah. Um, so okay, what can you tell in Spanish now? You Mm, said it all. no sé. Y sí. Quizás alguna anécdota, alguna vivencia, algo que te pasó en la misión que recordás, algo gracioso, quizás. Ah, bueno, muchas cosas, pero hmm, O si no sabes qué, dentro de lo que vos hacías de tu parte para mejorar el idioma, ¿qué pensás que te ayudó más? yo creo que, ah, bueno, ah, Perdón, ahí también puede entrar qué te costó más, ¿no? Que tuviste que sí, trabajar más que otras cosas del idioma. El idioma tiene muchas claro. partes, ¿no? Nuestras reuniones, por supuesto, pero creo que estaba leyendo los libros en voz alto y am, eso, y también am, huh, con mis compañeros siempre estaba hablando. Cuando estábamos caminando en la calle o cocinando, Ujú, siempre quería hablar para practicar mi español, ujú. porque um, sí, sabía que necesitaba hablar si quería.
mejorar mi español. Entonces, O sea, y ahí volvemos a un punto muy importante. Si vos claro, querías sí, progresar en el idioma, lo importante era usarlo, es verdad, sí, hacer uso del idioma. No era tanto exacto, una cuestión de memorizar listas sentado en una mesa con un papel, pero era ir usando el idioma, o sí, si aquello que lo habías leído, ponerlo en práctica, ¿no? claro, sí. Una cosa Y que me gusta, también, oh, lo siento, perdón, iba a decir que una cosa que me gusta aconsejar es, ¿aprendiste una palabra? Usala enseguida. claro, Este mismo sí, día sí. te va a Y ayudar. también yo tenía notas y así, y cada vez cuando no sabía una palabra, escribí en mis notas, por ejemplo, ah, no sé, mesa. Ah, yo escribí mesa en mi nota y también table, y en el fin del día estudiaba, ¿sí? Sí, Ah, estudiaba. mis notas. Ajá. Entonces, no sé, ¿qué más? También yo puse notas alrededor de mi casa, por ejemplo, como Ah, una nota aquí, sí, espeja, claro. Espejo, espejo. espejo, sí. Ah, y como puerta, Ujú, celular, claro. mate, bueno, termo. Es un termo de Messi, ¿viste? No, no te puedo creer. Sí, Qué dice todo, lindo. significa cabra, lo mejor. Claro. También mi mate. Yo estaba tomando mate esta mañana porque, viste, hace mucho frío afuera. Está nevando. No. Todo nevado. Sí. Acá estamos con calor. Calor, Me humedad. imagino que sí. Ya conoces. Bueno, por ahí no conoces el clima de Buenos Aires mucho, aunque estuviste un poco, ¿no? Claro, sí. Sí. Mi De hecho, esposa y yo, ¿qué iba a decir? no, que de hecho nunca nos conocimos en persona. No, no sé Es si esto verdad, quedó claro, porque como estuviste en el sur, casi. casi, tenemos casi la oportunidad, pero no fue posible, me quedé con las ganas. Pero Claro, bueno, o sí. sea, por ahí más adelante, ¿quién te dice? Sí, sí, sí. ¿No? Nosotros, bueno, mi esposa y yo tenemos la meta de tener una casa en Argentina, pero primero tenemos que ganar la plata Bueno, pero detalle. tenemos planes grandes. Sí, bueno, Entonces, ojalá se dé. Siempre hay tiempo, ¿sí? claro, sí, Siempre se pueden hacer cosas y ojalá puedas volver, especialmente que te claro. gustó tanto. Fuiste muy afortunado, esta es una opinión personal, de servir tu misión en el sur de Argentina, en lugares como, bueno, nombraste Bariloche, La que Patagonia, también sí. es precioso. Yo todavía no conozco, ¿podés ¿En creer? serio? Bueno, no Tu conozco hijo Bariloche. sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. ¿Vos no? Ellos han estado y yo no, ¿Qué? vos podés creer, qué vergüenza. Pero lo mismo, también, siempre hay tiempo y ojalá pueda pronto conocer esos lugares. Ya me hablaron tanto, vos, Cameron, Isaac Claro, también, o sí, sea, eh, como si necesitara, igual, o sea, yo sé que son lugares lindos, pero cuando lo claro, escuchás de opiniones de afuera, porque esto es interesante. Si lo escuchás de un argentino, bueno, sí, ¿qué va a decir el argentino? Desde ahí va a decir que es lindo. Pero cuando vienen de claro, tan lejos, de países que entendemos que son países muy lindos y muy buenos, y que nos digan que son lugares increíbles, como dijiste vos, un lugar para vivir, sí. bueno, debe ser que de verdad es lindo. Hay que hacer Es algo. verdad, claro, sí. ¿Vos Sí. tenés planes de ir América? Pero vives en América, Estados Unidos. los Estados Unidos. ¿No te acordás el No nombre he de tu hablado país, en Alef? español, no he hablado en español en hace un año, muy triste. Necesito hablar más con mi esposa en Porque ella español. sabe, Y claro. Es con una vos, buena idea, ¿eh? sí, Acerca de planes específicos, no tengo. Sí, más no, bien lo que tengo por eso, digamos, como la esperanza o sueños de que en algún momento podamos conocer.
Y no solamente conocer, sino reencontrarnos quizás con varios de ustedes, con varios amigos que Sí, hemos hecho, sería muy divertido. Siempre es por un sueño que está supuesto. ahí presente. También, por lo mismo, y como vos lo decías, no es fácil, pero ojalá se dé. Un La día, verdad que me un encantaría. día. Me encantaría Sí, que recorrer, conocer, reencontrarnos, y tener nuevas experiencias lejos de Argentina por, por una vez. Así que ojalá se pueda dar. sí. Em, Recién por lo que mencionaste, te iba a preguntar también si tenés en tu ámbito en el que te moves, ¿vos estás trabajando? ¿Tenés- Sí, sí, ¿Sí? ¿Qué sí. haces? Bueno, hago muchas cosas, pero ahora estoy trabajando con una empresa, se llama Google. Tal vez has escuchado de ellos Google. o ¿En oído de ellos. serio? ¿Trabajas para Sí, Google? No te puedo creer. Google, sí. Ajá, Aquí tenemos Google Home. Los tienen, sí, Google Home como cámaras y tabletas y todo de eso. Y yo sí. vendo um, Google Home. Entonces, soy un, ¿cómo se dice? Manager. Es que acá decimos el manager. ¿Manager? ¿En serio? Creo que podría ser equivalente a decir que sos el gerente de, pero usamos la palabra manager. Es un manager de algo. De, sí, Ventas, por ejemplo. No de sé. ventas, exacto. Así Entonces, que eso sos, mira. sí, es muy divertido y también estoy haciendo gimnasios en casa. Aquí en los Estados Unidos es muy popular, entonces estoy trabajando en eso y ayudando a los demás a tener un gimnasio en su casa. Por ejemplo, como estoy pintando las paredes y Ajá, um, seleccionando como los equipos, máquinas de ejercicio. Entonces, ajá. todo eso y Mira qué es bien. muy divertido. A mí me gusta mucho. Eso, o sea, es aparte, no tiene nada que ver con lo de Google. Eso, job Sí, on the son side, diferentes. como Sí, sí. Es un side gig, ya decimos. side gig. Side gig, ya. Side hustle. Ajá, mira qué bien, qué bueno, qué interesante. ¿Y esto de de las ventas, es como online o es algo que recorres? ¿Cómo Sí, sí, funciona? sí. Yo tengo una página, se llama, por Instagram, se llama Oryx Gyms, ORYX Gyms, y vos podés ver mi trabajo y um, sí, eso, Ah, bueno, después voy a hacer capturas y lo voy a poner acá para que se vea. exacto. Este, Ok, bueno. sí, claro. Bueno, en Argentina hay gimnasios, ¿verdad? Pero no adentro de la casa, ¿o sí? Bueno, en algunas, por ahí algunas casas grandes por ahí sí tienen pueden tener un Claro, sí. espacio dentro, Pero no es pero, pero común sí es o... bastante común eh, ir a los gimnasios. O sea, que la Claro, gente vaya a sí, los gimnasios. Sí. sí, es verdad. Uno de mis hijos está yendo a un gimnasio de Qué la bueno. zona, acá en San Pedro, donde yo vivo. Eh, pero sí, después no te puedo decir, por ejemplo, qué porcentaje de casas tienen sus propios gimnasios. Debe haber, seguro, sí, pero no es la cosa más común, seguramente. Claro. Creo yo, creo yo. Sí, Por ahí algunos tienen alguna máquina, alguna cosita, ¿no? sí, como un dumbbell, algo Claro, así. no Sí, todo un gimnasio, pero algunos claro. de las Sí, máquinas o de, ¿no? Sí, eso sí puede haber seguro, pero todo claro, un cuarto como gimnasio, no, o sea, tiene que ser una casa más claro. grande que tenga esas comodidades, que seguramente algunos la tienen. Sí, Sí, sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo, no nos queda mucho, pues tiene un límite la está llamada bien. de Zoom. Pero de verdad, te estaba escuchando mientras hablabas. Es muy bueno tu español. Gracias. Mucha claridad. Estaba prestando atención. De verdad, muy bueno, muy bueno. Yo recuerdo que cuando hablamos al principio, de las primeras cosas que te dije fue empezar por marcar claramente las vocales. Sí, ¿Te sí, sí. acordás? Lo Sí. más importante, creo. Es un muy buen comienzo porque muchas veces cuando no les entendemos, esto es una opinión también personal, es mi percepción, me parece que tiene que ver con hacer mal las vocales
y más raro suena y menos se les entiende. Entonces, cuando ya claro, la sí, vocal es correcta, ¿no? Sabiendo que son 5 vocales en español que siempre suenan igual, ya es un gran progreso. Y me acuerdo que arrancamos por ahí y yo siento que se te nota eso incluso hoy en día, que tenés sí, así las vocales bien claritas. Me sí, da me esa acuerdo de impresión. eso, ¿Te sí. acordás? Los cinco no me acuerdo. Como A, E, I, O, U, las 5 vocales. O Sí, sí, sea, sí. cada una, la A siempre es A, porque Ah, esto no pasa en eh, inglés. O sea, hay claro. muchos sonidos de vocales y que parece terrible para nosotros aprenderlas, ¿no? Que hay un sonido de I cuando decís tree y hay otro tipo de I cuando decís fish, por ejemplo. Y yo no sé, ¿cómo que dos I? O sea, Qué I es I, difícil. ¿no? Entonces, bueno, ayudarles a ustedes Sí, a fijar esos 5 sonidos, generalmente siento que es un buen comienzo y ya sí, me parece a mí empiezan a sonar más correctos, más claro, entendibles en poco tiempo. Es una impresión que a mí me da y me gusta aconsejarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Y bueno, claro. para mí, o sea, me parece que como estás hablando debe ser evidencia de eso. De verdad lo estás haciendo muy bien. Eh, Gracias. Necesito practicar más, pero no tengo muchas oportunidades, de verdad. Pero tengo mi esposa y por eso ¿no debería tenés, practicar más. no tenés clientes latinos por ahí cuando estás vendiendo? ¿No te... Sí Sí, hay, pero hay bastante, pero no tengo oportunidades de hablar con ellos. Entonces, a veces con mi trabajo, sí, hablo con latinos y am, es, sí, no sé el vocabulario, la vocabulario de como seguridad de casa. Entonces, es muy difícil. Sé como en- cuidado que es entendió el más de las... vocabulario, ¿eh? El vocabulario. Es Ok, masculino. por eso, sí. Entiendo más palabras del Evangelio de Jesucristo. Es lo Y mismo que dijo Cameron. Dice, porque sí, ese día que hablamos, y él me contaba que hace estas como estas charlas, como claro, communication sí. coaching y todo esto, me parece súper interesante y me parece que está muy bien con su personalidad porque te acordás que es una persona muy histriónica, muy expresiva, me pareció genial. Pero me decía que al día siguiente tenía que hacer lo mismo, pero en español por primera vez. Mm, Y su español es muy bueno. Pero decía, "No, hablar de esto específicamente en español, no sé cómo va a salir", decía, ¿no? No sé claro, cómo le habrá ido todavía, no le pregunté, pero seguramente le fue muy bien. Es muy capaz. claro, eh, sí, y es un experto en comunicación, o sea, claro, le sale naturalmente. sí. Y también muchas veces escucho música en español Sí. y me ayuda mucho a recordar las palabras. Ujú. Y es muchas palabras que no he oído, pero um, a mí me encanta la música de español. Me Bueno, imagino, sí, me yo imagino que empecé muchos así. de tus Yo empecé por la estudiantes, música. sí, Mi interés por el idioma vino por entender la música. claro, Primer razón. No fue ni siquiera, y yo siempre lo digo, no fue que dije, bueno, por mi futuro necesito. Yo quería cantar, escuchar las canciones, sí, entender qué decían, no quería decir cualquier cosa. Me di cuenta que me gustaba y ayudó a que tenga más interés. Y bueno, como dicen, one thing led to another, y bueno, fue aumentando la pasión por el idioma y se sumaron otras cosas, pero empezó por la música. claro, Al día de hoy hay muchas frases o oh, sí, expresiones que las recuerdo de las canciones, sí, ¿no? Hoy decíamos la frase con mis alumnos, Love at First Sight, por ejemplo. ah, Es una frase muy escuchada en las canciones, también en las películas, ¿no? Pero frase sí, típica. Entonces, el que es escucha muy música en inglés difícil, le va a resultar una frase súper obvia. Aquel que no, se va a sorprender al enterarse, ¿no? Y ahí se nota la diferencia, ¿verdad? Así claro, que bueno, sí, siempre recomiendo, escuchen música en inglés también. En sí, realidad, en general, escuchen lo que les gusta escuchar.
Si son Claro, sí, películas, si son comedias, si son canciones, si son sí. eh, podcast, Libros, no puede ser, sé, como también, audiobooks claro, o claro. podcast también. Hay Para mí muchos ese podcasts. factor es el importante, que Sí, escuches o lo que hagas que te guste, sí, que te enganche. Si no, es más exacto. difícil, si no es una tortura, Es verdad, un mal sí. momento, ¿no? Y ya está. Sí. Así que bueno, Trey, te quiero agradecer por aceptar la entrevista, por hacer esto. Ah, Me por parece a nada. mí que no podías faltar, o sea, no podías faltar en esto. O sea, sos de mis primeros alumnos de español que he tenido Sí, gracias a esas vivencias durante esos tiempos complicados de la pandemia. Así que se agradece un montón que hayas aceptado finalmente estar en esta entrevista y por todo lo que dijiste. De verdad es muy reconfortante. em, Creo que siento que me confirma que está bien ayudar, que está bien sí, ayudar de la forma que uno puede hacerlo. ¿Entendés? Pues si me pedís que te construya una casa, no sé, no puedo agarrar un ladrillo. Pero si claro, puedo ayudar en otra cosa, como en esto, que es lo que a mí me gusta, también tiene un valor. ¿Entendés? Y a mí me ayuda claro, eso sí. también. Así que gracias. Gracias, Gracias por gracias. decirlo. Y gracias por la invitación, fue muy divertido y gracias por recibirme y por su paciencia con mi español. Y- Siempre fuiste muy correcto, muy amable, así que no, en ese sentido nunca fue un esfuerzo. Era fácil compartir esos momentos y ayudó mucho. Y me encanta saber que ayudó de los dos lados. Así que lindo saberlo, muy lindo saberlo. Igualmente, igual. Bueno, Bueno, seguiremos en saludos contacto a su igual. familia también, Sí, a los... obvio. Lo mismo a los tuyos, lo mismo a tu esposa. Gracias. Así que, bueno, seguiremos en contacto. Cuando la entrevista esté terminada y editada, te mandaré el link. ¿Dale? Perfecto. Muchas gracias, Matías. Gracias a vos, un abrazo enorme. Igual. Nos Nos estamos vemos. viendo. Chao, chao. Chao.